muchas gracias por la invitación, la facilidad de permitirnos participar en esta Cervantino de imágenes. Vamos a hablar del liposarcoma mixoide, diagnóstico en un caso de una presentación ya avanzada, metastásica. No es lo normal para un sarcoma de tejidos blandos. Vamos a ver por qué se presentó así en nuestro paciente. ¿Me ayudan ustedes a cambiarlo? Podemos hacerlo así. Ok, entonces tenemos de inicio algunas características de los sarcomas de tejidos blandos en general, no necesariamente el liposarcoma. Son igual el origen mesenquimal, grasa, músculo, vasos, tejido conectivo. Ustedes ya lo saben, la localización más frecuente va a ser en las extremidades, después el tronco, cuello, cabeza y en ocasiones dentro del abdomen o en retroperitoneo. En los pacientes pediátricos representa el 15% de las neoplasias malignas y en los adultos solo el 1%, no por esto menos importante. Sociedad Americana de Cáncer estimó que para este año 13,000 casos más o menos van a ser diagnosticados y 5,000 van a ser motivo de defunción. Es una clínica en específica, un tumor de crecimiento lento, puede ser o no doloroso, puede haber compromiso nervioso o vascular. Y bueno, el diagnóstico inicial por imagen, que es lo que nos compete, empieza desde una radiografía, una placa, puede complementarse con ultrasonido, pero el estándar de oro o el estudio de elección va a ser la resonancia. Vamos a dejar la tomografía y el PET para estudios de extensión. El siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de este paciente de 62 años que presenta una clínica inusual y avanzada propia ya de una enfermedad metastásica. El siguiente. Algunos datos del paciente. El interrogatorio se tuvo que hacer con el familiar de manera indirecta porque el paciente no estaba en condiciones neurológicas. Nos cuentan que es un paciente que estuvo en Estados Unidos trabajando en el campo, construcción, nada relevante realmente, un hipertenso diabético en mal control en más de 10 años. Paciente en estado de salud pues descuidado. El siguiente. Entonces, un mes de evolución con un deterioro neurológico insidioso del estado funcional y cognitivo. El paciente dependía de ayuda para alimentarse, ya para hacer la higiene, el cambio de vestimenta. Los familiares lo llevan porque hay una alteración importante del estado de alerta en los últimos días con pobre respuesta a estímulos. Se abordó inicialmente en el área de urgencias como un cuadro metabólico, lo más probable por el antecedente de la diabetes y la hipertensión. Sin embargo, al no tener una buena respuesta a tratamiento, pues se solicita una tomografía de cráneo, dado los hallazgos, pensando en un evento cerebrovascular. Vamos a ver el siguiente. Los datos de la exploración física, un Glasgow 10 de 15. Y a la extremidad inferior nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene una tumoración. Esta tumoración no había sido abordada de manera inicial en urgencias, dado que el cuadro realmente era neurológico, pero a nosotros sí nos llamó la atención. Entonces, indagando un poquito más, nos van a dar la información el familiar, siguiente por favor, de que esta tumoración la tenía ya desde hace 2 años el paciente. Vamos a ver las imágenes, la siguiente. Tenemos las imágenes de tomografía, 3 cortes en diferentes fases, simple, arterial, venoso. A nivel de los centros semievales de los ventrículos laterales, donde observamos una tumoración, el lóbulo frontal izquierdo, con un importante efecto de masa, heterogénea, centro hipodenso, halo hiperdenso, probable hemorragia, con un vector importante de desplazamiento condicionando una hernia subfalcina, lo que nos podría explicar el estado neurológico del paciente. Se concluyó desde este momento como una sospecha de metástasis de un primario desconocido. Siguiente. Los cortes coronales, únicamente confirmando el desplazamiento importante de las estructuras, la herniación y la tumoración con ese reforzamiento muy tenue, no sé si se puedan fijar, hacia la periferia, sobre todo la convexidad, tenemos un poco de reforzamiento de la tumoración. La siguiente. Y aquí fue donde la familiar nos dice que su piernita ya tenía esa tumoración desde hace 2 años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues ir a investigar de qué se trata eso que tiene en la pierna del paciente. Decidimos realizarle ultrasonido, estudio de tomografía de la pierna, tanto como el resto del cuerpo del paciente. Tórax, abdomen. Siguiente, por favor. Otra vez. Entonces tenemos imágenes de ultrasonido con el traductor convexo. Vemos una tumoración mal delimitada, de componente sólido, que también vemos unas zonas anecoicas o con probable líquido en su interior, lo que asumimos que puede ser necrosis, con un compromiso de tejidos blandos superficiales y profundos.
Siguiente. Otro par de imágenes de ultrasonido. A la aplicación del Doppler color vemos poca señal de vascularidad periférica, sin embargo sí estaba presente pulsátil. Siguiente. Otra vez. Tenemos ahí las imágenes de tomografía en el corte axial, donde vemos un aumento de volumen importante, a expensas de tejidos blandos profundos, musculares, mal delimitada la lesión, heterogénea, con un reforzamiento muy sutil hacia su periferia. Concluimos que esta lesión, al tener un crecimiento de más de 2 años de evolución, ya estaba dando datos de necrosis o degeneración. Siguiente. Las mismas imágenes, pero en el plano sagital. Otra para adelante. Y vamos a ver ahora la tomografía tóraco-abdominopélvica. Siguiente. Entonces nos encontramos con esta serie de imágenes. En la fila de arriba, la fase simple, una fase arterial, una fase venosa. Donde encontramos múltiples lesiones nodulares o tumorales, lobuladas, bien delimitadas, de contenido homogéneo y hipodenso. Las densidades que nos daban eran de líquido, un poquito arriba de líquido, pero en ningún momento presentaron reforzamiento. Se pensó en un proceso de mixomas musculares y con el hallazgo en cráneo, un probable comportamiento maligno. Entonces se decide a llevar la biopsia de la tumoración en la pierna. Otra más, por favor. Se hace una biopsia con aguja de corte grueso, aguja throughput, y encontramos por medio del estudio de patología un tejido compatible con liposarcoma mixoide. Dados los hallazgos en el resto del cuerpo, se establece una enfermedad metastásica, estadio 4. Vamos a ver la siguiente. Eso es lo que nos reporta patología, simplemente el tejido compatible con liposarcoma mixoide. Una más, por favor. Y tenemos los cortes en las laminillas, donde vemos abundantes lipoblastos mal organizados, de distribución aleatoria, con espacios amplios de vacuolización. Son esos espacios en blanco que ustedes observan, que no son más el contenido líquido que nosotros observamos en el predominio de las lesiones. Un agradecimiento al Departamento de Patología de la unidad, de la T1, por las imágenes. Otra más, por favor. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos 5 tipos. De estos, el más frecuente va a ser el bien diferenciado, la mitad, y de ahí seguirá el que presenta nuestro paciente, un liposarcoma mixoide. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué podemos discutir nosotros como imagenólogos? Aparte de la frecuencia, el liposarcoma mixoide es el que en mayor cantidad de veces lo vamos a encontrar con enfermedad multicéntrica o metastásica. A pesar de que sea un sarcoma de tejidos musculares, de tejidos lípidos, pues donde no hay tejido adiposo en nuestro cuerpo, ¿no? Grasa celular, tejido celular subcutáneo, incluso el mesenterio adentro del abdomen. Entonces prácticamente cualquier parte del cuerpo va a tener ese tejido adiposo y ahí se puede llegar a comprometer. La radiografía, el ultrasonido y la resonancia magnética pues nos van a dar diferentes hallazgos. La verdad es que todos son muy inespecíficos. Vamos a ver algunos ejemplos de la literatura. La siguiente, por favor. Una paciente de 40 años, el muslo izquierdo presenta una lesión medial. Fíjense cómo en esta secuencia axial en T2, en la lesión lobulada presenta una intensidad todavía mayor que la de la grasa subcutánea, ¿sí? Vamos a ver otra imagen más. A la supresión grasa de su lado izquierdo, en el plano coronal, vemos cómo la lesión permanece hiperintensa. Y uno dirá, bueno, pero si es grasa, ¿por qué no se suprime? Bueno, porque el componente más importante es el mixoide, que es este contenido líquido, ¿sí? Hay algunas zonas de grasa que sí suprimen, vemos unos septos al interior de la lesión, pero no son los que predominan, ¿sí? Los predominantes van a ser las de líquido. Vemos la siguiente. Este es otro ejemplo de la literatura. Un paciente de 24 años, en el 2018 tuvo un sarcoma similar al del paciente en una de sus extremidades, se opera, se trata, se le da su terapia adyuvante y a los 2 años, regresa por cefalea, vómito, deterioro neurológico, encuentran una lesión en la frente. Y la siguiente, por favor. Vemos una lesión similar a la de nuestra paciente. Desafortunadamente nosotros no teníamos las imágenes de resonancia, que es el estudio de lesión, como les comentaba, pero podemos ver los hallazgos de un comportamiento muy similar, ¿sí? El desplazamiento de las estructuras, la herniación, un reforzamiento muy ávido en las secuencias con gadolinio, y vean la secuencia FLAIR, que es la que tienen hasta su lado derecho, un componente líquido muy importante, así como de edema. Una más, por favor. Entonces,
¿Qué otras cosas tenemos que conocer? Pues lo que es la medicina molecular, que es lo que va a la vanguardia, el tratamiento. Todas estas citocinas y estos receptores los han descrito quienes estudian la medicina molecular y se relacionan a la adipogénesis, migración, invasión y angiogénesis de estas metástasis en los diferentes sitios donde hay grasa en el cuerpo. Hasta un 10% va a tener metástasis al momento del diagnóstico, generalmente en el abdomen o retroperitoneum, puede ser en hueso, pulmón y otros sitios como pueden ver más abajo. En la literatura solo tenemos 9 casos reportados con metástasis al sistema nervioso central como sitio primario de metástasis. No es frecuente porque los pacientes generalmente se atienden, si alguien nota una tumoración en una pierna, en un brazo, en el cuello, se va a ir a atender. Nuestro paciente no se atendió, es un paciente con mala atención en su salud, por el motivo que fuera, limitación económica o falta de acceso a los servicios, y pues crece 2 años esa tumoración, la encontramos nosotros ya en una etapa metastásica. Una más, por favor. Y para concluir, pues hay que tener siempre en cuenta esto, el interrogatorio. A veces no tenemos la oportunidad como radiólogos, es cierto, en el gabinete, en el trabajo a distancia, en el trabajo a teletrabajo, pero si tenemos la posibilidad hay que ir a hacer el interrogatorio y la exploración. Un mal pronóstico en nuestro paciente, falleció a los 5 días desafortunadamente por la herniación importante que tenía el sistema nervioso central. Al ser un estadio clínico 4, estos pacientes ya requieren de manejo adyuvante, únicamente paliativo. Y bueno, el ultrasonido puede ser una herramienta de valoración inicial, de abordaje inicial. Cuando vemos una lesión en ultrasonido de tejidos blandos mal delimitada, heterogénea, con necrosis, degeneración, hay que pensar que se trata de un sarcoma. La resonancia va a ser el estudio de elección, si se puede hay que realizarlo para complementar el abordaje prequirúrgico, dar un diagnóstico presuntivo radiológico y en un momento dado valorar la extensión local, ya después se hará la tomografía o el PET en caso de ser necesario. Eso es todo, muchas gracias por su tiempo.